Qué privilegio estar con ustedes para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Hemos estado estudiando algo con respecto al libro de los Reyes, bueno, desde el libro segundo de Samuel, pero hoy vamos a ver algunos otros aspectos importantes para nuestro diario vivir. Y algo que ha impactado mucho mi corazón es el orden en que debemos de tener nuestras vidas. Y es por eso que vamos a dedicar un tiempo para analizar cuáles son las prioridades, cuáles son los asuntos más importantes en la vida del varón, en la vida de la mujer y también en la vida de los jóvenes, en la vida de los hijos, ya sea hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios de orden. Y francamente, el mundo que nos rodea, bueno, está volteado de cabeza, literalmente. Hemos dicho ya que a lo malo se le dice bueno, a lo bueno se le dice malo. Y nuestro Dios es un Dios de orden. Hágase todo, por ejemplo, dice la palabra de Dios en la iglesia, decentemente y con orden. Si hablamos de las manifestaciones del Espíritu Santo, amén. Creemos en las manifestaciones del Espíritu Santo. Creemos en la operación actual de los dones del Espíritu Santo. Pero se tienen que hacer con el orden que establece la santa palabra de Dios. Igual nosotros en nuestra vida, entre más estemos alineados al orden que dice la palabra de Dios y tengamos nuestros valores, tengamos nuestras prioridades bien definidas, literalmente como Dios manda, es un tiempo que Dios nos va a bendecir en la medida que nosotros estemos en orden en nuestras prioridades, vamos a recibir bendición de Dios. Cuando estamos en desorden, entonces no podemos pensar recibir con libertad todas las bendiciones que el Señor tiene para nosotros, porque les repito, Dios es un Dios de orden. Entonces vamos a ver en esta ocasión las prioridades del varón, las prioridades del varón. Y vamos a leer Génesis capítulo 3, porque desde ahí, desde Génesis el capítulo 3, se va indicando qué le toca, cuáles son los roles propios del varón y cuáles son los roles propios de la mujer. Hoy vamos a ver cuáles son los roles del varón y en qué orden están establecidos. Dice Génesis capítulo 3, versículo 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. O sea, él va a ser el señor de la casa. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Bueno, desde el Génesis, el Señor hace al hombre, hace a la mujer, y a la mujer le toca el asunto de la maternidad, los dolores en tus preñeces y estas cosas. Y al hombre, por causa de la caída en el huerto, le dice que él se va a hacer cargo del sostenimiento de la mujer, que va con dolor a conseguir el pan todos los días de nuestra vida, nosotros los varones, hasta que volvamos a la tierra, porque de ella fuimos tomados. Entonces, desde aquí, y también lo afirma Efesios en el capítulo 5, versículo 23, 1 Corintios 11, 3, el hombre se presenta como cabeza de la mujer. Esto es, no como superior a la mujer, simplemente con un rol diferente al de la mujer, más bien sería como responsable de la mujer y también más bien sería en su función de cabeza como servidor de la mujer. Recordando que en Cristo ni el hombre es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Entonces, en importancia, delante de los ojos de Dios,
tanto hombres como mujeres, somos igual de valiosos, somos igual de importantes, nada más que tenemos una naturaleza diferente. Somos anatómicamente diferentes, biológicamente diferentes, sentimentalmente diferentes, y por eso Dios, en su infinita sabiduría y misericordia, estableció cuáles son los roles para uno y para el otro. Y si estamos hablando de prioridades, definitivamente el primero en nuestras vidas, tanto para hombres como para mujeres, debe de ser Dios nuestro Señor. Es el primero y más grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Que la palabra del Señor more en abundancia en nuestros corazones. Esto es la santa palabra de Dios, la Biblia. Entonces, el primero siempre en nuestras vidas debe de ser Dios. ¿A qué me refiero con que debe de ser Dios? Con que debemos antes que nada buscar con todo nuestro corazón el rostro de Dios, tanto hombres como mujeres, como las responsabilidades que ya vamos a ver que tiene el uno como la tiene el otro. Tenemos que depender de Dios, tenemos que sujetarnos de Dios, porque de otra manera sería imposible cumplir en el orden del Señor las responsabilidades que Dios nos está dando como varones y la responsabilidad que Dios les está dando a las mujeres o a los hijos, mujeres o si son hombres también los hijos, las responsabilidades propias de los hijos. Nada podemos hacer separados de la mano de Dios. Entonces, el primero en nuestras vidas debe de ser el Señor. ¿Cómo se consigue que el primero en nuestras vidas sea el Señor? Bueno, ya lo dije, que la palabra del Señor more en abundancia en nuestros corazones, y también necesitamos diariamente, hombres y mujeres, sabiendo que el primero debe de ser Dios en nuestra vida, pues dedicar un buen tiempo a la oración. Es de llamar la atención cuando las cuestiones se iban a poner difíciles para el Señor Jesucristo, que lo iban a arrestar, como se lleva a sus amigos más cercanos. Se lleva a Pedro, se lleva a Juan, se lleva a Santiago al Monte de los Olivos para orar. Y les dice, por favor, la cuestión está angustiante. Era cuando el Señor sudaba grandes gotas de sudor, y sus gotas eran como gotas de sangre. Tuvo que ser asistido por ángeles de tal presión que estaba recibiendo el Señor, sabiendo que en breve iba a sufrir el Calvario por ti y por mí. Le dice a sus discípulos que por favor lo acompañaran a orar. Y regresa, dice que se separa de ellos, no sé, unos 40, 50 metros, dice que un tiro de piedra, y regresa con ellos y los ve durmiendo. Y les dice, oye, ¿por qué están durmiendo? Por favor, acompáñenme a orar, la situación está difícil. Y se va el Señor y regresa y otra vez los encuentra durmiendo. Y el Señor se asombra y les dice, ¿no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora? O sea, el Señor realmente estaba indignado que ni siquiera una hora los discípulos habían podido acompañar a Jesús en oración cuando más lo necesitaba, les repito, porque estaba a punto de entregar su vida por ti y por mí. Pregunta, hoy, ¿cuánto tiempo has dedicado a la oración? Y bueno, alguno me va a contestar, no, es que ahora es temprano, o no sé a qué horas estés viendo este mensaje. Yo lo voy a hacer después de esto, o ya lo hice antes. Bueno, si lo hiciste antes, bien por ti, porque debe de ser lo primero en nuestras vidas, encomendar nuestro día, encomendar nuestra obra, lo que tenemos que hacer, presentarlo delante del Señor, porque Dios debe de ser el primero en nuestras vidas. Ahora, otra pregunta, ¿cuánto tiempo dedicas tú diariamente a la oración? Y no me contesten como me contestó en alguna vez un muchacho que me dijo, no, yo como Daniel oro 3 veces a Dios
durante el día. Le dije, pues bien por ti, muchacho. Le digo, ¿y a qué horas oras? Y me dice, a la hora de dar gracias por el desayuno, por la comida y por la cena. No, no, ese no se considera un devocional. Qué bueno que se dan gracias, lo tenemos que hacer, pero es tu tiempo con el Señor, tu tiempo que platicas con Dios, que expones tu corazón al Señor, que abres tu corazón delante del Señor y le dices qué te aflige, qué te entristece, no solamente lo que quieres y lo que anhelas, sino también un buen tiempo para exaltarlo, para darle las gracias por las bendiciones y sus misericordias que renueva con nosotros a cada mañana. Eso es Dios el primero en nuestras vidas. Buscarlo en lectura bíblica, buscarlo en oración y desde luego, sin engañarnos a nosotros mismos, si decimos que somos cristianos y que Dios es el primero en nuestras vidas, pues tratar de vivir conforme a lo que enseña la santa palabra de Dios, conforme a lo que la Biblia dice que es lo que tenemos que hacer y cómo nos debemos de conducir. Entonces, varones, por favor, el primero en nuestras vidas debe de ser Dios. Y aquí no hay que confundir, varones que me escuchan, el servicio a Dios como el primero en nuestras vidas es Dios. Porque el primero en nuestra vida es el Señor, buscándolo de todo nuestro corazón, en el estudio de la palabra y en oración, y haciendo conforme a lo que dice la palabra de Dios en términos generales. Pero confundimos a veces el servicio al Señor como si el Señor fuera el primero en nuestra vida. Y el servicio al Señor me estoy refiriendo el tiempo que tú dedicas de voluntario para servir en alguna área de servicio en tu congregación al Señor. A lo mejor, no sé, funges como decano, visitas a enfermos o visitas a ancianos o estás involucrado en algún otro ministerio de voluntario. Ese es tu servicio al Señor, pero no se considera, no debemos de considerarlo como que es Dios el primero en nuestra vida, porque vamos a descubrir que el servicio, aunque sea de voluntario al Señor, viene siendo una tercera, una cuarta, una quinta prioridad en nuestras vidas, porque antes el Señor ha establecido en nuestras vidas como varones otras cosas que son más importantes que el servicio al Señor. Y si me está oyendo algún ministro de la palabra, y si me está oyendo algún consiervo, si me está oyendo algún pastor, hermanos en Jesucristo, pastores, nosotros también tenemos la tendencia de decir el Señor es el primero en nuestras vidas y descuidamos nuestras prioridades, el orden que el Señor quiere que nosotros atendamos las cuestiones importantes en nuestra vida. Y podemos confundir incluso el ministerio o mi trabajo, que es alimentar a las almas y presidir y estar al frente de una congregación, lo podemos confundir muy fácilmente con que el Señor sea el primero en nuestras vidas. El servicio al Señor, el ministerio para los pastores se tendría que tener el mismo orden de prioridad que el trabajo para cualquier persona. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo es la predicación del evangelio, nuestro trabajo es predicar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios. Ese es nuestro oficio, ese es nuestro trabajo, a eso nos dedicamos. Pero eso tampoco, aunque tengamos el mejor trabajo del mundo, que sea dar el mensaje de la palabra de Dios, eso no es el primero y no quiere decir que eso sea Dios el primero en nuestras vidas. Ese es nuestro oficio, es nuestro trabajo. Pero antes del ministerio, antes de tu trabajo de voluntario para el Señor, antes de tu trabajo, de tu oficio, tu negocio, a lo que te dediques, hay cosas más importantes que hacemos bien en darles el orden de importancia que nos demanda el Señor, recordando esto, que el Señor es un Dios de orden para que las demás cosas
puedan salir bien y con la bendición del Señor. Cuando se altera esto, este orden establecido por Dios, entonces no puede haber bendición. Y escúchenme muy bien, hay una puerta abierta al diablo o a los enemigos de nosotros, que son el mundo, las cosas que ofrece el mundo, nuestros propios apetitos pecaminosos y sí, al diablo y las huestes espirituales de maldad, por no hacer las cosas como Dios manda, por no estar en orden delante de Dios. Entonces, lo más importante para los varones debe de ser nuestro tiempo con el Señor, depender de Dios, hombres de la Biblia, hombres de oración. ¿Qué sería lo segundo en nuestra vida? Estoy suponiendo que a varones, le estoy hablando a varones de edad, porque después voy a hablar a los hijos, pues lo siguiente en nuestra vida, para los que estamos casados, es la esposa. Después de la esposa, los hijos. Pero fíjate lo que te estoy diciendo. Primero la esposa, después de la esposa, los hijos, después de los hijos, el trabajo, después del trabajo, ya tu servicio voluntario para el Señor. En el caso de los pastores, primero tu esposa, después los hijos, después ya el ministerio, pero hasta el tercer lugar, el ministerio. Porque de nada te sirve, entre comillas, tener un ministerio exitoso si hay problemas en la casa, como yo comprenderé. Mucho tiempo de mi vida, por no tener esto en orden, causó caos no solamente en mi vida personal, sino en mi ministerio, porque lo primero en nuestra vida, sí, el Señor, pero no es el ministerio. Debe de ser la esposa y después los hijos y después el trabajo o el ministerio y después del trabajo y el ministerio a lo que tú te quieras dedicar como voluntario en la iglesia, y después vendrán los hobbies y después vendrá cualquier otra cosa. Pero después del Señor, para los casados, debe de ser nuestra esposa. Lo más importante, Dios, en el orden de prioridad, después de Dios, es nuestra esposa, no son los hijos. A los hijos se les quiere mucho, pero hay que entender, papá y mamá, hay que entender, papás, que los hijos son prestados, no nos pertenecen, nos los encargan un poco de tiempo, pero con la que al final del día te vas a quedar es con tu esposa. Entonces hay que darle la importancia que tiene este orden de prioridades para tratarla como dice la palabra de Dios que la debemos de tratar, y no ponerla en un segundo o en un tercer término en nuestras vidas. Vamos a ver, por favor, Efesios, el capítulo 5. Efesios en el capítulo 5 nos dice la palabra de Dios cómo es que debemos de tratar a nuestras esposas, cuáles son nuestras responsabilidades para con ella, y hay que hacerle caso a lo que enseña la santa palabra de Dios en todos los casos. Efesios capítulo 5. Dice la palabra de Dios: someteos, versículo 21 en adelante voy a leer, unos a otros en el temor de Dios. Aquí cabe mencionar que así como la mujer debe estar sometida, sujeta al hombre, porque el hombre es cabeza de la mujer, esto es responsable, pero ya les digo, no solamente o no es para enseñorearse y para ejercer un control desmedido con ella o cosas por el estilo, esencialmente es para proteger a la mujer. Es para ser ejemplo de servicio, es para cuidarla, es para hacernos responsables de la familia y de la mujer. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer,
así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. En 1 Corintios 3, les digo, 1 Corintios 11, versículo 3, dice lo mismo, que el varón es cabeza de la mujer. Desde Génesis capítulo 3 dice que el hombre es cabeza de la mujer. Solamente debe haber un capitán en una embarcación, en una nave, porque si no, no se llega a buen puerto. Pues esta responsabilidad es de nosotros como varones. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y fíjense lo que dice aquí. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Versículo 33, sigo en el capítulo 5 de Efesios. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Aquí en la palabra de Dios en Efesios, en el capítulo 5, está el énfasis de cómo de los varones debemos de tratar a la esposa y también la esposa cómo debe de tratar al marido. En este capítulo de Efesios 5, no le dice a la mujer que ame a su marido, que no lo tiene que amar, no, la respuesta es sí, pero nos está diciendo la Biblia lo que más trabajo nos cuesta a cada quien. Y el énfasis para el hombre es que ames a tu esposa, que ames a tu esposa y que ames a tu esposa, y dice la Biblia cómo la tienes que amar. La tienes que amar y la tenemos que amar como Cristo amó a la iglesia. ¿De qué manera Cristo amó a la iglesia? Con un amor sacrificial. ¿Qué quiere decir? Que siguiendo lo que la santa palabra de Dios define como amor en 1 Corintios 13, que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, no busca lo suyo, sino lo de los demás, no es jactancioso, no se envanece, no es indecoroso. Si ustedes analizan lo que es el verdadero amor a la luz de la palabra de Dios, vamos a encontrar que es todo, a diferencia de lo que dice el mundo, es todo menos un sentimiento bonito. El amor no es como lo define el mundo, es sentir maripositas en el estómago y abrir los ojos y ver corazoncitos, color de rosa y cosas por el estilo. No, en la palabra de Dios, el amor son hechos, el amor son acciones, acciones concretas, acciones despojadas del egoísmo, acciones que ven antes el bienestar del ser amado que el de uno propio. Y esta es la prioridad para los varones. ¿Quieres que te vaya bien en lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? Seguirán los hijos. ¿Qué es lo que sigue? El negocio. ¿Qué es lo que sigue? Tu ministerio. ¿Qué es lo que sigue? Las cosas propias de tu hobby, del deporte que practiques. ¿Qué es lo que sigue? De tus anhelos, lo que sea. Primero el Señor y después tu esposa, pero tu esposa como manda la santa palabra de Dios. ¿Y cómo nos manda la santa palabra de Dios? No es ser machos mexicanos cristianos, hijos de Pepe el Toro. Dice, portaos varonilmente, dice la Biblia, no machamente. Un varón le abre la puerta a su mujer. Un varón le pone la silla a su mujer. Un varón no es áspero con
con su mujer. Oye, que yo soy la cabeza, que yo soy el responsable. Entonces demuéstralo, así como el Señor Jesucristo lo demostró, y el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos: ustedes me llaman Señor y me llaman Maestro, y sí soy. Pero yo el Señor y yo el Maestro les limpié sus pies. Y esto se lo estoy dando como ejemplo, no para que me los limpien a mí, decía el Señor, para que aprendan a lavarse los pies, una señal de humildad, un trabajo que solamente hacían los esclavos de la más baja jerarquía, los sirvientes que estaban ahí nada más por mal comer y mal dormir. Y Jesús se inclina y en esta seña de humildad hace esto con los discípulos para que aprendamos a hacerlo unos con los otros. Hermano en Jesucristo, varón, que se nos note la hombría, siendo humildes y literal, ponernos a los pies de nuestras esposas. Si entendiéramos esto, ¿cuánta tragedia se evitaría? Dios me dio la oportunidad, ahora me da la oportunidad de estar gozando una bendición del cielo en segundas nupcias. Y estas segundas nupcias, este matrimonio glorioso que tengo ahora, lo quiero defender con mi vida. Después del Señor, esto es mi vida. Yo estoy seguro que si no fuera por esto, y si no fuera por mi esposa actual, ya estaría yo en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque antes, en mi juventud, recién convertido, casándome a los 19 años, bueno, tuve toda una vida para echar a perder un matrimonio y una familia. ¿Sabes que no voy a desaprovechar la oportunidad que Dios me está dando de cuidar, de valorar con el valor que encuentro en la santa palabra de Dios, esta segunda chance que Dios me da? Y a lo mejor tú estás en la segunda, y a lo mejor tú estás en la tercera. Sabes que de todas maneras, en la que estés, si no tenemos en orden nuestras prioridades, no vamos a tener victoria en nuestro matrimonio. Yo quiero con todo mi corazón, después de Dios, tener victoria en este nuevo matrimonio precioso, glorioso, la bendición que el Señor me está concediendo vivir. Y de aquí hasta su segunda venida. Pero ahora he entendido que el hombre no está para dar manotazos haciéndose el fuerte, que el hombre no está para dar manotazos haciéndose el sábelotodo y yo tengo el control de todo. El hombre que realmente se jacte de ser un hombre está para ponerse a los pies de su mujer, por el amor de Dios. En humildad y en servicio. ¿Por qué no lo estoy inventando yo? Lo está diciendo la palabra de Dios. Lo malo es que no le hacemos caso. Y la palabra de Dios está diciendo que así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, así nosotros debemos de amar a nuestra esposa y entregarnos por ella. ¿Para qué? Para que el resto de las cuestiones nos salga bien. Entonces, hay que amarla, ¿verdad? Y no es de sentimientos, no es de, créanme, porque esto, soy de carne y hueso, igual que tú, dice la palabra de Dios, que así como en un espejo el rostro del hombre corresponde al del hombre, también nuestro corazón es igual. Y el tiempo de las mariposas en el estómago pasa, y el tiempo del enamoramiento pasa. Y después de un tiempo, después de unos años, esas mariposas se convierten en murciélagos. Y el príncipe azul se te convierte en sapo. Y por más besos que le des, sigue sapo. Y la princesa con la que te casaste después de un tiempo, si no seguimos estos principios bíblicos, se te convierte en la ogra del pantano. ¿Por qué? Porque ese sentimiento, como decía la Sulamita, no han visto a mi amado,
háganle saber que estoy enferma de amores. Sí, efectivamente estaba como drogada, porque si no, nadie se hubiera fijado en nosotros. Pero ese tiempo pasa, ese tiempo en que nuestro cerebro en la época del enamoramiento y las glándulas suprarrenales están produciendo serotoninas y endorfinas y todas estas cosas que nos llevan a sentirnos tan bien. Eso pasa. Es como crear resistencia a un medicamento, es como crear resistencia a una sustancia. Eso pasa. Entonces pasa el tiempo y volteas a tu mano derecha y ves a tu esposa y dices, con ella me casé, pero ¿en qué momento? ¿Sabes qué? No se me va a olvidar. De las primeras lecciones que me dieron en mi vida cristiana fue, y apréndetela tú también, el matrimonio es para discípulos y para discípulos maduros. El matrimonio es para discípulos y para discípulos maduros. Y maduro no quiere decir que tengan mucho tiempo en la palabra de Dios, porque hay gente que tiene mucho tiempo en la palabra de Dios, aprendiendo y no han llegado a conocer absolutamente nada. Es para discípulos que ven, que ponen en práctica lo que la santa palabra de Dios dice. Y el énfasis que encontramos en la palabra de Dios para nosotros los varones es: ama a tu mujer de la misma manera que ama a Cristo a la iglesia. Ama a tu mujer, sostén a tu mujer, mantén a tu mujer como sostienes tu propia carne. Y los hombres somos buenos de vanidosos y somos buenos de orgullosos y somos buenos del primero yo, después yo y al final yo. Dice, bueno, con ese celo que tienes por ti, es el mismo que debes demostrar por tu mujer, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Y la sustenta y la cuida de la misma manera que el Señor Jesucristo sustenta y cuida a la iglesia. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y en Colosenses 3:19, maridos, no seáis ásperos con tus esposas, con tu esposa. No seáis ásperos con vuestras mujeres, del griego sangrón. Porque yo pensé que esta palabra áspero era de alguien rasposo, de alguien incisivo, de alguien que podía maltratar, incluso con la palabra no. El original que se usó en no ser áspero tiene que ver más con el ser amargo. Literal, sangrón, pesado, eh, amargoso con ella. No seas así con tu esposa. Y hay que darles honor como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Como cabeza del hogar, como jefe de familia, somos y debemos ser los primeros interesados en que Dios conteste nuestras oraciones. Pues nuestras oraciones no van a pasar del techo si no estamos viviendo sabiamente con la esposa y si no le estamos dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Hay que entender, varones, que son vaso más frágil. No quiere decir que son el sexo débil. Quiere decir que son más sensibles, que pueden llegar a ser más sentimentales, porque no es que les falte valor. No, yo no se me puede olvidar a mí una caricatura que vi un día ahí en unos gráficos, a donde decía hombre con gripa. Y el varón en esta caricatura estaba cubierto hasta acá, con sudor, temblando en la cama, sin poderse levantar y todo por una gripa. Y en el cuadro que estaba a un lado, había una mujer tomando a una niñita de la mano, corriendo, así en una actitud corriendo, porque se ve que la estaba llevando a la escuela, y la niñita, ¿verdad? Ahí tomada de la mano
de mamá atravesando la calle con la mochila al hombro, y ahí al pie de esta ilustración decía, mujer con cáncer. ¿Por qué? Porque no son débiles. Porque por más fuerte que sea el diagnóstico que tienen, son echadas para adelante. Se levantan, se sacuden. En cambio nosotros, no sé, yo hasta la fecha, oiga, tiene usted una infección, le voy a mandar tales inyecciones, pero en automático. Uno dice, ¿no hay en pastillas? ¿Y a cuántas mujeres conocemos que ellas mismas se inyectan? Porque no le tienen miedo a ese tipo de cosas. Entonces, cuando hablamos de más o más frágil, es literal, es no que no tenga fortaleza interna, es que es delicada y así hay que tratarlas. Es que es sensible y así hay que tratarlas. Pero estamos arrastrando una maldición de machismo, no solamente en nuestras culturas latinas, no, todavía allá en algunas naciones te llegan a cambiar unas cuantas cabezas de ganado por la mujer y cosas por el estilo. Es una tradición satánica la del machismo. ¿Para qué? Para destruir el núcleo familiar, para destruir las iglesias, para destruir las familias, para destruir la estima alta que deben de tener nuestras esposas, sabiendo que después del Señor, ellas son lo más valioso que tenemos. Alguien dice, oye, pero los hijos que nacieron de mí, que yo engendré, son muy valiosos, pero los hijos se van a ir. Los hijos van a levantar el vuelo. Los hijos van a abandonar el nido. Y solamente te vas a quedar con tu esposa. Cuídala. Después del Señor es lo más importante que tenemos. Protégela, humíllate en servicio, y eso no te hace menos hombre. Eso va a hacer que te respeten. Lamentablemente, a muchos varones no se les respeta, se les tiene miedo. ¿Por qué hacen uso de violencia? Porque llegan gritando, porque llegan empujando la puerta, porque a veces hacen hasta uso de violencia física y se jactan y dicen, no, es que en mi casa, claro que yo mando. Claro que, ¿sabes qué? No te jactes por eso, porque no te respetan ni los hijos ni la mujer. Te tienen miedo. Pero hay que entender que el respeto, si bien ellas, la palabra de Dios les dice que respeten, que se sujeten, que respeten, que se sujeten a su marido, yo invito hoy a todos los varones. Siendo esta segunda prioridad, me faltan más. Voy a hablar de más prioridades del varón, pero la primera después del Señor es la esposa, que hay que amarla, y la Biblia dice cómo hay que amarla, como Cristo a la iglesia. Bueno, si bien está el mandato de Dios para con ellas, de que nos respeten, yo te invito a que el respeto en tu casa no sea un respeto impuesto, no sea un respeto porque nada más oyen que llegas a la casa, que estás abriendo la puerta, que siquiera se está acercando tu coche y corren a esconderse los hijos y la mujer porque ya llegó el ogro. No, el respeto, y este es el reto que yo lanzo para todos nosotros como varones, hay que intentar ganárnoslo, no imponerlo, hay que obtenerlo, siendo ejemplo de cuidado, de servicio, de humildad y de verdad. Tratar a la mujer como se lo merece, entendiendo que si no fuera por ella, no estaríamos aquí. No es bueno que el hombre esté solo. Lo vemos desde el Génesis. Entonces, si no es bueno que el hombre esté solo, y si después de Dios es nuestra esposa, cuidémosla como ella se merece. Vamos a seguir viendo prioridades todavía del varón, después vamos a ver prioridades de la mujer, las prioridades también de los hijos, para tratar de estar en el mayor orden posible
delante de Dios. Hermanos en Jesucristo, que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo.